Señores, vamos a iniciar nuestro estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Y aquí tenemos en la pantalla, pueden ver que estamos haciendo el estudio de la creación y el diluvio. Esa es la lección número 56 en nuestra serie. Y claro está, este estudio pues nos lleva a combatir lo que es el empuje del sistema cósmico de Satanás. Miren, nuestro enemigo en estos momentos, el enemigo invisible, es el sistema cósmico, y yo les he dado estos, estos símbolos que aplican al sistema cósmico una y otra vez. Y me refiero al árbol de conocimiento del bien y del mal, que son los emblemas que tiene el sistema cósmico en la Biblia. De ahí sale todo, desde la Biblia. Después les he enseñado la Torre de Babel, después el diluvio, que habla pues de la actividad humana de tratarse de gobernar sin Dios. Ellos quieren tener un gobierno mundial sin Dios, y de aquí pues pasamos a este asunto del Parlamento de la Unión Europea, que es muy interesante que ellos hayan hecho este edificio semejándose mucho a la Torre de Babel que hizo este artista, ¿verdad? O sea que el mundo entero quiere regirse sin Dios, y esto es parte de la Unión Europea, y todos los sistemas que han salido aquí, ellos son como un octopus que tiene muchísimos sistemas diferentes para atrapar la mente del hombre. Aquí la batalla es por la mente del hombre. ¿Qué es lo que piensa el hombre? Entonces, a su disposición tienen todos los medios informáticos, a su disposición ellos tienen todo a su disposición. Ellos son los que manejan el dinero del mundo, ellos manejan todo. Entonces, claro está, y la mayor parte de las personas que tienen capacidad mental, vamos a ponerla de esa manera, que son los estudiosos, los que tienen, ellos tienen que depender de este sistema para ganar dinero. Sin este sistema no pueden ganar dinero, ¿verdad? Entonces ellos se apegan al sistema y siguen los preceptos que propone el sistema. Entonces, a la mano izquierda tienen entonces ese Parlamento de la Unión Europea en Estrasburgo, Francia, y que es un brazo de las Naciones Unidas. Después en la Biblia vemos también el sueño de Nabucodonosor, que habla de la gran estatua. La gran estatua son los imperios que han existido en el transcurso de la historia humana, imperios que han logrado tener un impacto poderosísimo sobre la raza humana en los tiempos que ellos vivían, y de esto se han destilado lo que tenemos el día de hoy. Lo que sucede el día de hoy es que además de tener toda esa información ya plasmada, escrita, ahora tienes toda la tecnología moderna con la cual ellos están haciendo estragos ahora. Uno de los grandes empujes de la tecnología moderna es la nanotecnología. Con eso ellos van a lograr cosas que jamás se habían logrado. La nanotecnología es que han reducido pues la capacidad de una computadora a niveles que no puedes ver, o sea, como un píxel, le podemos decir de esa manera, que es tan chiquitico que puede procesar muchísima información. Entonces con eso ellos van a lograr, primero que todo, gobernar el mundo entero basado en el conocimiento de todas las personas que existen en la faz de la Tierra. Van a tener el historial de todas las personas que existen en la faz de la Tierra. Nadie se va a poder escapar de eso. Ellos van a tener esa información. Y el empuje fuerte viene pues de los países súper desarrollados. Entre estos está la China. La China ha robado mucha tecnología norteamericana y la ha puesto a producir porque tiene mucha gente. Miren, en la China se gradúan más personas de PhD que las que estudian en los Estados Unidos. ¿Okay? ¿Sí oyeron eso? Por la cantidad de personas que existen en la China, hay tanta gente, tanto cerebro, y esos cerebros son manipulados por ellos, y si no hacen lo que dice pues el gobierno, se mueren de hambre. Entonces ellos van a trabajar en eso, ellos cada quien pone su granito de arena, como que dice. ¿Okay? Entonces sacan y destilan la información de Babilonia, del sistema que utilizaba el imperio babilónico para mantener a la gente en prisión. Una de las cosas que utilizaba el sistema babilónico era que movía grandes cantidades de pueblos. Los sacaba de un lugar y los ponía en otro lugar para de esa manera controlar no solamente al pueblo en que llegaban estas personas, sino a las personas que que las llevaban. Porque si tú llevas un pueblo, por ejemplo, si tú traes un pueblo grande de Sudamérica a los Estados Unidos, o Centroamérica o México, si traes 40 millones de personas que no hablan inglés, pues se sienten desalojados. Cuando uno recién llega a los Estados Unidos, no sabes dónde estás, no sabes qué hacer, no sabes a dónde te diriges. Y los que están ahí te ven a ti y ven a las personas que vienen a este país con otra ética, con otra epistemología, con otra mentalidad, ¿verdad? O sea, con otros gustos, otros sabores, diferentes músicas, diferentes maneras de pensar. Entonces eso a ellos los socava.
Ahora, no es tanto con México ni con Sudamérica, porque es muy similar por el catolicismo que ha existido, que es cristiano. Pero si traes personas de los países musulmanes, tremendo problema que se fueron, porque ahí sí es un contraste fuerte, muy duro, muy pesado. Pero eso es lo que ellos hacen para traer la confusión dentro de los países. O sea que eso comienza desde Babilonia, eso es lo que ellos están tratando de hacer. Por eso este movimiento de Antifa que ustedes han escuchado, ellos quieren un pueblo sin fronteras, ¿verdad? Sin muros y sin los Estados Unidos, porque ellos lo que quieren es traer gente y convertir esto en lo que ellos desean, trayendo abajo pues lo que el norteamericano conoce como el estándar de vida normal. Entonces es algo muy interesante, pero viene desde allá, viene desde atrás, ellos han implementado esto, no es nada nuevo. También vemos al imperio medo-persa con los pechos y los brazos de plata, que era un imperio fortísimo, uno de los dos era más fuerte que el otro, después el vientre y los muslos de bronce, que era el imperio de Grecia, que estamos hablando precisamente de Alejandro Magno y sus 4 generales, y después viene el imperio de hierro, de las piernas de hierro, que es Roma, fortísimo, de ahí sacan una cantidad de información extraordinaria, y finalmente termina con el imperio romano revivido, que son los pies de barro con hierro. Y eso es lo que está pasando hoy en día, a través de estos alianzas que tienen que ver con comercio, que ustedes ven las compañías internacionales están metidas hasta la coronilla en esto. Y son contratos que se hacen, son contratos que se van firmando, y esos contratos no tienen el poder de un ejército, ¿verdad? Por eso lo que se notaba con Roma es que era un ejército poderosísimo que no creía en nadie, pues arrasaba bélicamente con todo. Ahora no tiene que ser así, ahora es con contratos y contratados. Y de esa manera estamos viendo los pininos, pues el inicio de todo esto, porque esto se va a presentar aún más fuerte cuando venga la tribulación. Pero en este momento estamos viendo cómo se está desarrollando este sistema. Pero nosotros sabemos de qué se trata, y son todos pensamientos. ¿Quién controla tu mente? O controla tu mente la palabra de Dios, o la controla el mundo con sus sistemas. ¿Okay? Nosotros no tenemos guerra contra potestades, ni principados, o sea, eso es lo que nos dice la palabra de Dios, sino con los poderes espirituales. Los poderes espirituales son los que dirigen estos sistemas. Poder espiritual de Satanás, que quiere gobernar el mundo sin Dios y quiere demostrarle a Dios que él puede ser como Dios altísimo, cosa que nunca va a suceder. De esta manera lo ve el hombre, y después aquí en este de aquí Dios lo ve de esta manera, como bestias. Los mismos imperios representados como bestias desde el punto de vista divino. Y eso se lo da a él, a Daniel. El primero es el imperio babilónico, que era el más grande, el más poderoso. Después de esto tienes el imperio medo-persa, con el lomo más grande, uno más grande que el otro, porque los medos eran más fuertes que los persas. Y después el leopardo, que era rapidísimo, él conquistó en el transcurso de su vida, ya para los 29, 30 años ya tenía conquistado todas las cosas. Era el hijo de Felipe el Grande, y la mamá de Alejandro Magno era una pelirroja inteligentísima y preciosa, y le enseñó muy bien a su hijo, y su hijo era un genio básicamente. Y ahí están los cuatro generales, que son las 4 cabezas del leopardo con la velocidad de las alas. Y después viene esta bestia desconocida. Es una bestia que no tiene, se desconoce qué es una amalgamación de bestias, y tiene 7 cuernos y un cuerno en el medio, que es el anticristo. El anticristo se va a presentar en el transcurso de la tribulación. Pero en este momento se está fomentando esto. Ya las Naciones Unidas tiene dividido el globo terráqueo. Aquí ustedes ven el emblema de las Naciones Unidas, y ustedes ven una división en el centro de eso. Y esa división es lo que ellos pretenden hacer con presidentes rotativos que ellos están formando, y todo está dirigido, no, los gobernantes son los que dicen, los que están en la parte de arriba, pero esto está dirigido por las personas que están en el gobierno, o sea, no los grandes, sino los que mueven todo el papeleo. Los administradores son los que proponen las leyes y hacen las cosas, y que nadie los ha elegido de paso, pero tienen una fuerza extraordinaria. Y esto que ustedes están viendo de la pandemia, que por primera vez en la faz de la tierra, desde el inicio de la historia humana, han logrado cerrar a todas las naciones del mundo, con la excepción de una, o sea que no es nada, y a esa también le pusieron presión. Pero es la primera vez que ocurre en el mundo entero, porque ya tienen el control. Eso significa que ya tienen el control. Ustedes lo pueden ver. Y también ustedes ven el pánico que existe allá afuera. Ayer estuvimos hablando acerca de la doctrina del miedo, y que nosotros no tenemos por qué tener miedo. Ya les he comentado que este asunto del coronavirus es otro flu que ha venido. Hay otro, el H1N1, que ocurrió hace ¿cuántos años? ¿4 años atrás, algo así? El 2012, hace 8 años atrás, mató 160,000 personas. Ahí nadie le dijo nada.
Pero la persona se tiene que morir de todas maneras. O sea, tú llegas a cierta edad y te tienes que morir, te vas a morir de algo. Si estás débil, pues te vas a morir. O sea, y hay otras personas que están débiles antes de llegar a esa edad que también les llega esta enfermedad, pues sí se mueren. O sea, no puedes hacer nada, te vas a morir. ¿Okay? Pero lo que ha pasado ahora es que han logrado meterle miedo. Y como puedes ver en el barómetro, nosotros como personas espirituales podemos ver el barómetro. El barómetro son las máscaras que está allá afuera y el pánico que todavía existe, todavía no han abierto, señoras y señores, porque todavía están con el pánico, que se van a morir. Porque eso es lo que escuchan. Si ustedes escuchan toda la mediática liberal, eso es puro miedo, 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 miedo. Si ustedes han estado aquí para ver la doctrina del miedo, se van a dar cuenta que esa es una de las cartas mayores de Satanás para que las personas se amedranten. Satanás se quiere amedrantar. Y la política es robar, matar y destruir. Ponlo de la otra manera, destruir, matar y robar. No, eso es lo que estamos viendo en estos momentos con lo que está pasando, ¿verdad? O sea que es la política de Satanás que se está llevando a cabo. Entonces, es muy interesante que nosotros logremos ver esto para quitarnos de arriba todo este empuje del sistema cósmico. Nosotros somos los que nos paramos en la brecha. Y cuando digo nosotros, son los creyentes que están creciendo espiritualmente, que están logrando madurez espiritual. Lo que no están en la religiosidad ni los golpes de pecho. ¿Okay? Todavía en las iglesias se habla del pecado, que si cometes pecado. No, mira, el pecado lo que hace es que te aleja de Dios. Pero digas lo que digas del pecado, de todas maneras vas a pecar. Digan lo que te digan, porque la naturaleza pecaminosa te va a hacer pecar. Pecar quiere decir desobedecer. O que no desobedecen con el miedo que les ha dado con la pandemia. Cuando tienes miedo, has desobedecido a Dios, has blasfemado en contra de Dios. Eso es lo que nos deja hacer, dejar la palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces todos nosotros caemos por un lado o por otro. No, que la información de los expertos te dicen que esto va a pasar. Bueno, con la información de los expertos te hacen creer cosas que te tumban. Dispuesto está que el hombre fuera una sola vez y después el juicio. Te vas a enfermar con una pandemia. Si te llegas a enfermar, te enfermas por 2 o 3 días y ya saliste. Te dio la gripe, pues. ¿Okay? Si estás sano, eso es lo que va a pasar. Entra y sale. Ya estás inmunizado. ¿Cuál es el problema? Okay, bueno, de todas maneras, les digo esto para que lo tengan en mente. Nosotros no tenemos que temer a nada ni a nadie porque nosotros somos de Dios y Dios se encarga de nosotros porque Dios nos ama, señoras y señores. Así como tú proteges a tus hijos con lo que puedes, Dios nos protege a nosotros con todo lo que tiene. Y Él es el Todopoderoso. Pues bien, entonces, yo les he mencionado que hay muchas iglesias que están con pánico, señoras y señores. Con pánico, las iglesias, o sea que ya se ha metido adentro de la iglesia también el sistema y está causando grandes estragos. Pues bien, vamos a ir entonces, yo quiero enseñarles muchas cosas muy interesantes y quiero ir en estos momentos a que vean este asunto de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando cómo fue que Dios formó el cuerpo humano. En lo que, recuérdense, estamos estudiando la creación y el diluvio. Entonces en la creación tenemos que enfocarnos en lo que hace Dios en la creación. Y ya llegamos a la parte del ser humano, cómo crea Él al ser humano, que no es asunto de billones y billones de años de evolución. No tiene que ver nada con eso. Entonces dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Okay? Entonces, eso es algo que ocurre instantáneamente y ocurre 3.900 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de cómo fue que Dios formó el cuerpo humano de la tierra y de los químicos de la tierra y notamos que Él crea al hombre, el que crea al hombre es el mismo Dios de los pactos que creó a Israel. Y me refiero a Yahweh Elohim. Elohim es Dios y Yahweh es el Señor Dios. ¿Okay? Estamos hablando del Señor de Israel. El Señor de Israel. Es a Israel que Dios le da la información para que Israel se encargue de darla al mundo entero. Entonces las palabras en las cuales se inspira la Biblia, que es en el hebreo, nos da a nosotros una fuente de información extraordinaria, cosa que vamos a ver hoy, porque les voy a poner una cantidad de palabras hebreas que tienen una definición exacta. Tiene que ser así porque Dios es exacto. Entonces, el origen de la transmisión de la vida humana que se encuentra en Génesis 2.7 es la siguiente. Este es un versículo clave, de paso, para entender la creación del hombre y la fundación, para entender muchas cosas acerca de la naturaleza del hombre, tales como el origen del alma y la transmisión de la vida humana. El hombre está compuesto originalmente de cuerpo, de vida biológica y vida del alma. Entonces, se unen los dos, el cuerpo biológico y la vida del alma, y se hace un ser humano. Ahora tenemos que hacernos varias preguntas porque resulta que dentro de la iglesia han habido 2 campos de teólogos que aman a Dios, pero que vienen con diferentes conclusiones.
¿ok? Entonces nosotros tenemos, bueno, entonces ¿quién tiene la razón? Si esta persona ama a Dios y es un teólogo brillante, y esta persona ama a Dios y es un teólogo brillante y viene con una conclusión diferente a este teólogo, entonces ¿qué pasa? ¿Correcto? Es lógica la pregunta, o sea, no podemos pasarla por alto. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Yo les voy a dar la información suficiente para que ustedes mismos tomen la decisión, ¿ok? Porque la palabra de Dios a nosotros nos da la información necesaria. Y hoy en día nosotros tenemos algo que los antiguos no tenían. Nosotros tenemos la computadora. Ustedes comprenderán que la mente de una sola persona, que de paso las personas eruditas que hacían esto tenían una mente brillante, brillante. Pero si tú te remontas a las épocas donde ellos plasman toda esa información, ahí no había luz, ahí no había electricidad, no había este tipo de luz, tenían que hacer el estudio por velita o de día nada más. Tenían pergaminos que eran muy gorrosos, si lo podemos decir de esa manera, muy grandes. Y la persona tenía que abrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 pergaminos y leer. Y a veces venían en diferentes idiomas. Entonces esta persona, para poder llegar a las conclusiones que llegaba, tenía que memorizarse la información que tenía en los diferentes lugares. Ustedes están viendo la envergadura del proyecto, lo grande que era. O sea que tenías que tener personas sumamente inteligentes y para poder ver eso tenían que tener un trasfondo ya formado. O sea que tenían que venir con el alma y la mente cargada ya de información. Sí lo pueden ver. Bueno, hoy en día la computadora, con los sistemas que tenemos, hace todo eso en un segundo. Yo tengo en esta computadora más de 2.700 libros, ¿okay? De expertos, de personas que han pasado por aquí. Pero resulta que la computadora ahora pasa y te lleva a los libros que tienen la información y te da la información de una sola y te la da en sinopsis. Y llega a los idiomas originales, al hebreo y al griego. ¿Okay? Y si estás entrenado en esto, entonces tú puedes ver específicamente a dónde te diriges. Pero además de eso, también hay teólogos que son la fundación de todo esto, porque no hay un solo pastor en esta faz de la tierra que no edifique arriba de otros que han precedido a este pastor. O sea, esta información, una sola persona no puede destilar toda la información. Puede destilar una porción de la información y escribir todo acerca de la información que él hizo y toda la investigación que hizo. Pero eso en un solo ramo, pues se demora, para hacer la investigación de una sola cosa se puede demorar 20 años. ¿Sí me explico? Para sacar la información correcta que tiene que ser. Entonces, nosotros no podemos pasarnos 20 años en este, 20 años en este, 20 años en este, porque se nos sacaron los años. Entonces ya tenemos la información destilada a la cual podemos ir, pero tienes que saber cuáles son las fuentes correctas. Es otra cosa. O sea que el proyecto y el trabajo no es una cosa fácil, pero se puede lograr. Y yo les voy a dar a ustedes la información que ustedes mismos van a decir, carambas, esto tiene razón. ¿Okay? Porque ustedes mismos van a llegar a esa conclusión por la contundencia de evidencia. ¿Okay? Hay una preponderancia de evidencia que te dirige al lugar que tiene que ser. Y es en el punto posterior donde nosotros podemos llegar aquí. Miren, es tan fácil como eso. En los tiempos antiguos, le llamaban consunción antes, que era tuberculosis. Ellos no sabían de dónde venía la tuberculosis. Eso se fue poco a poco, a medida que se van estos microscopios se van mejorando y las investigaciones, que ellos llegan a saber qué es lo que causaba eso. Mientras tanto, le llamaban consunción. ¿Okay? Así como se ha generado desde ese punto y se ha llegado al día de hoy para saber todo lo que ha pasado y ya sabes cómo se forma, lo mismo sucede con la teología. Que ahora en los últimos tiempos nosotros tenemos más información de la que tenían los demás y no tienes a un solo erudito, sino que tienes a 200 eruditos dando información, poniéndola en el embudo para que tú puedas sacar la información. Que les quería decir eso porque lo que vamos a sacar es el producto del trabajo de muchísimas personas. ¿Okay? Y simplemente que uno sabe cómo buscar la información y sacarla para darla. Entonces, este versículo aquí es clave para saber pues de lo que se trata la creación del hombre y acerca de la naturaleza del hombre. Y vimos la palabra la semana pasada. Es imperativo, de paso, que lleguemos a los idiomas originales, porque ahí es donde está la información. Vimos la palabra yatzar. Les voy a poner estas palabras aquí porque vamos a referirnos a ellas una y otra vez, ¿ok? Aquí, cuando ustedes vean esto, en comillas, yatzar. Yatzar. Es porque es un idioma diferente. En el español, cuando es un idioma diferente, siempre vas a ver la cita entre comillas.
Entonces, Yazar, y estamos hablando, les voy a poner el hebreo aquí, y aquí les voy a poner el griego, que son los dos idiomas utilizados en la Biblia, en el Antiguo Testamento el hebreo y en el Nuevo Testamento el griego. Están inspirados en esos dos idiomas. El griego común era, de paso, el griego común fue acuñado por Alejandro Magno, el leopardo, con las 4 generales. Era brillante y él hizo un idioma en el cual se podía comunicar con todos los miembros de su ejército. Era un idioma, pero tenía una exactitud extraordinaria. ¿Okay? Es muy parecido al alemán. El alemán es el que más se asemeja al griego, porque tiene prefijos y sufijos, o sea, al principio, al final, en el medio. Una sola palabra en alemán te dice varias cosas. O sea, te dice como una oración completa casi. Así es la expresión del alemán. Entonces, aquí vemos que esta palabra yacer, que describe y representa a Dios como un alfarero. ¿Se recuerdan la semana pasada? Entonces, Dios es el alfarero, y está hablando de lo que hace el alfarero. Tiene que ver con formar o moldear un objeto físico con materia que ya ha sido creada. Como comprenderán que si el alfarero está utilizando la greda, está utilizando el barro, ya ese material ha sido formado por Dios. Entonces, también vimos la incursión del paganismo a través del gnosticismo. Yo les hablé del gnosticismo y el docetismo en la iglesia primitiva. Las primeras 4 cartas que escribe Pablo en la prisión se dirigen al gnosticismo incipiente, el gnosticismo que se iniciaba en la iglesia primitiva, que desviaba al pueblo de Dios de la sana enseñanza y lo mezclaba, pues era con la mística, con el dualismo persa, o sea que había una amalgación de filosofías que traía este gnosticismo, que hacía que las personas se despegaran de Dios. Decían que Jesucristo era un hule, no un hule como conocemos nosotros, sino que era un demiurgo, un segundo Dios, un Dios creado, ¿verdad? Que no era el verdadero Dios. O sea, todo ese tipo de cosas. Y por otro lado, el docetismo decía que Jesucristo simplemente era una aparición, era un holograma. Al día de hoy podemos utilizar esta palabra holograma, que no era verdad, sino que era parte de la imaginación. ¿Okay? Entonces, aquí vemos que en la iglesia primitiva, pues les di las definiciones de estas, y claro está que las pueden ver en la clase anterior. Yo les di bastante información para que no se pierdan. Yo sé que todo esto es información nueva. ¿Okay? Yo les comenté que la capacidad humana es extraordinaria. Nosotros solamente desarrollamos 1,5%, 2% de nuestra capacidad mental, señoras y señores. ¿Sí me explico? Aquí no hay brutos, no existe tal cosa. Solamente personas que no han sido expuestas a información, porque si eres expuesta a la información, tienes el Espíritu Santo que te ilumina, lo puedes entender todo, tienes la capacidad para entenderlo todo. Lo que pasa es que se tienen que dar las definiciones básicas para que lo puedas entender. ¿Okay? Si le pones atención, lo vas a entender, el Espíritu Santo te lo va a iluminar. Y hacer preguntas no es de tontos, hacer preguntas es de gente inteligente que quiere saber. Si no haces preguntas, ¿cómo vas a saber? ¿Quién te lo va a decir? Entonces, preguntar es el símbolo de una persona que está interesada y que quiere conocer algo nuevo. Entonces, estas dos incursiones filosóficas que les di, que es el gnosticismo y el docetismo, son incursiones filosóficas y religiosas, y esto los condujo a parte de la iglesia primitiva a negar la encarnación física del Señor Jesucristo en un cuerpo, porque eso significaría que Dios sería contaminoso o contaminado por aquello que inherentemente era pecaminoso. ¿Okay? Por la carne, porque decían que la carne era pecaminosa y el espíritu era sano. Entonces, si te lo mezclas dos, estás haciendo un problema. Y también pudimos ver la descripción de la palabra hebrea Omer, que describe el barro. Entonces tenemos aquí esta que es, se traduce casi que es como alfarero. Y aquí tenemos la palabra Omer, que describe el barro o la greda. No, es una de las tantas definiciones que tiene, pero es la que más se utiliza en la Biblia. ¿Okay? No van a creer que es una sola, depende del contexto donde se encuentra la palabra. Pues bien, entonces, o sea que las vasijas de barro o tazas de barro, que somos nosotros los que somos formados, pues para... ¿Y por qué nos llama vasija de barro? Porque nosotros recibimos información. Y esa información o es del sistema cósmico para guiar tu vida o de Dios. Ahora, todos nosotros tenemos de las dos. Porque antes de venir a Cristo nosotros tenemos información del sistema cósmico. Esa es la que nos guiaba, nos movía de un lado para otro. Y lo que sucede es que a medida que nosotros venimos a la iglesia y comenzamos a conocer a Dios, Dios comienza a guiar nuestra vida más y más y más. Nos afina, nos hace entender las cosas como Él las diseñó, no como el hombre cree que son. Entonces, aquí vemos que
También describe al polvo de la tierra, que es la palabra afar. Afar, aquí están las varias palabras, ¿verdad? Afar, con H-A, afar, que es polvo de la tierra, polvo. ¿Okay? Otra palabra que hemos visto y vamos a ver más. Y después vimos la palabra Adama. Adama, que es la tierra. Adama. Adama, con H, y se refiere a la tierra. Y de aquí sale la palabra Adán. Adán viene de la tierra, era roja, era pelirrojo, es un hombre, no van a creer que Adán era el tamaño de nosotros, era altísimo, quizás puede haber tenido 9, 10 pies de alto. Adán y Eva también eran grandísimos, eran fortísimos, era una cosa impresionante lo que él creó originalmente. Y con esto le di varios versículos bíblicos del Antiguo Testamento. ¿Qué versículos vimos la vez pasada? A Job 4:19, Job 10:9, Isaías 45:9. Hemos visto, por ejemplo, a Isaías 45:9, que se los pongo aquí en la pantalla. Permíteme poner esto aquí para poder hacer esto. Isaías 45:9 nos dice: ay del que contiende con el hacedor, con su hacedor, vasija entre las vasijas de la tierra. Dirá el barro al alfarero: ¿qué haces? O tu obra dirá: no tienes asas, no tienes manos. ¿Se recuerda que vimos eso? Estamos hablando de estas. El hacedor es Yatzar, ¿verdad? La vasija entre vasijas, hablamos del Homer. ¿Y fue hecho de qué? Del polvo, de la tierra. Estamos hablando de la palabra Adama, ¿verdad? Dirá el barro, que es la palabra Homer, ¿verdad? Al alfarero Yatzar: ¿qué haces? ¿Puede el barro decirle al alfarero qué estás haciendo? No puede, pues es el que lo está formando. No tiene cómo decirle. Entonces, tu obra no tiene manos, no tiene asas para, ¿verdad? Bueno, vimos esas palabras entonces y a nosotros nos elucidó el tema. Y les di varios versículos bíblicos y varias traducciones que en diferentes Biblias que te dan diferentes palabras para esto, lo cual confunde al lector, ¿okay? Porque pone las cosas, puede ponerlas al revés, puede darles otro nombre que no le corresponde. Entonces nosotros primero que todo llegamos a la definición de las palabras para estar en el mismo lugar, para entender las cosas como tienen que ser. Yo les he dicho que en diferentes países el día de hoy palabras diferentes son utilizadas en varios países y tienen significados diferentes. ¿Okay? Hay palabras que en Venezuela significan comida y en Cuba significan otra cosa. ¿Okay? Hay palabras que en Colombia significan, en México significa bonito y en Venezuela significan otra cosa. ¿Okay? Hay palabras, diferentes tipos de palabras. Yo les he mencionado algunas de ellas que me vienen a la mente, pero depende del lugar que las tienes. Si tú vienes, por ejemplo, a un lugar como el que tenemos nosotros, que tiene personas de diferentes países, tú dices una palabra que suena bien en un país y al otro país le suena: ¡ay! ¿Qué fue lo que dijo? ¿Okay? Una de las palabras que es similar, más o menos. En Venezuela se come jojoto. ¿Cómo suena eso en México? Ajá. Como un tartamudo que te está diciendo algo, ¿verdad? ¿Okay? ¿Sí se dan cuenta? O sea que son palabras, significa maíz en Venezuela, ¿verdad? Maíz. ¿Okay? Eso es lo que significa. Pero en la palabra, una parte de esa palabra en México significa una persona que está, ¿verdad? Ida. ¿Okay? En México para nosotros chulo es bonito. Sí. Es decir, algo está chulo, está bonito. Y en otros lugares, en otros países creo que es proxeneta. Sí. Pero en Venezuela y en Cuba es una persona que vive de las mujeres. Un chulo. Sí, correcto. O sea que es diferente. Sí. Tú has oído del restaurante Los Cucos. Bueno, Cucos es bonito. Y el femenino es, no lo digo porque es venezolano. Y eso significa de la mujer. ¿Okay? Entonces, no se utiliza. O sea, yo le estoy diciendo que hay palabras que en diferentes países significan diferentes cosas. Hay una comida venezolana que es riquísima, pero que no la puedes decir en Cuba. Significa lo mismo. Y claro, está en Venezuela, no te suena así, pero lo oye un cubano. Ay, espérate un momentito, ¿qué estás diciendo, verdad? Yo les he comentado la palabra guagua, por ejemplo, esa sí se puede decir. Guagua en Cuba es un autobús. En Bolivia es una criatura, un bebé. Sí.
¿Ah? En Chile. En Chile, no, en Bolivia también. Bolivia también. Sí, sí, en Bolivia también. Sí, yo viví en Bolivia y sé. ¿Ah? Sí, en Venezuela si quieres pedir un ride, un aventón, ¿verdad? Dame la colita. En México, espérate un momentito, ¿qué me estás diciendo? O sea que no debe decir nada. Para un país no dice nada, para otro país significa mucho. Les digo eso porque ya habiéndoles dicho eso, cuando tú lees la Biblia en diferentes versiones, esas versiones, una puede ser hecha en España, la otra puede ser hecha en México, la otra puede ser en Argentina, en Colombia, en diferentes lugares, y utiliza una palabra diferente para traducir una palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces, tú tienes que ver de qué es lo que me están diciendo, qué significa la palabra. O sea que se pone un poquito más complicado el asunto. No todas las palabras, pero algunas palabras. Suficiente para confundirte, pero si vas al original, se acabó el problema, porque le vas a la definición correcta desde el inicio. Entonces, si alguien introduce a Dios bajo el concepto de la evolución, ellos proponen la idea de que Dios utiliza la evolución y los acomodáticos o conformistas tratan de desarrollar algún tipo de metáfora para el significado que ahí se encuentra. Una metáfora es algo parecido, pues. Sacan una metáfora de lo que se está diciendo. Por ejemplo, cuando se habla de polvo, que es afar, la palabra afar, que es la tercera palabra que tenemos ahí, que es polvo, y de la tierra Adama. ¿Okay? Entonces, como simplemente una figura de habla para decir que el hombre comenzó en un resumar primordial y después gradualmente se desarrolló hasta que llega a ser un ser humano. ¿Okay? Un resumar es que va saliendo así como si se dan cuenta, que va saliendo y de repente se formó en un hombre. Eso es lo que ellos dicen del polvo. Y de esa manera de pensar tienen varios problemas, claro está. Y se los voy a enumerar. Primero que todo, en la Biblia, esta palabra afar es utilizado de nuevo en el contexto inmediato al final del capítulo 3. Y en el versículo 19, donde nosotros se nos deja saber que Adán era polvo y al polvo regresará. Que nosotros somos hechos de polvo. Lo que pasa es que Dios lo mezcla con agua. Y claro está, tiene células que son hechas del material primo, y de ese material sale todo. Eso lo puede hacer solamente Dios. No lo puede hacer el ser humano. Ningún ser humano puede hacer eso. Y cuando le quitas el polvo, ¿verdad? Lo desecas, al final termina en polvo de nuevo. Se le van los componentes y vuelve a la tierra. O sea que cualquiera que sea el proceso de salir del polvo, es el mismo proceso en reverso. ¿Qué hace eso con la evolución? La echa abajo. La echa abajo porque al final regresa al polvo de lo que era anteriormente. Entonces, la implicación dentro del texto es que si somos consistentes, pues significa que Dios utiliza los componentes físicos hechos del polvo para amoldar y formar el cuerpo humano. El significado literal es el hecho aún más claro cuando llegamos a la sección posterior, que vamos a ver en breve, donde tenemos la creación de la mujer. Y ahí ella está tomada literalmente de la costilla del hombre. O sea que no sale del material inicial, sino que sale del hombre. ¿Okay? Y hoy en día ustedes pueden ver que el hombre tiene una costilla menos que la mujer. ¿Por qué pasa eso? ¿Ah? Interesante saber eso, ¿verdad? Eso, pues esto no es algo que simplemente en la Biblia ocurre aleatoriamente o fortuitamente. No, no es que cayó ahí porque cayó. No. Eso es lo que hace técnicamente en un sentido teológico, es enseñar que la raza humana está conectada orgánicamente. Toda la raza humana está conectada orgánicamente, y cuando les digo eso, lo primero que les debe llegar a la mente es la naturaleza pecaminosa humana, que viene de Adán y de Eva. Todos nosotros lo tenemos, salimos de la misma fuente, todos nosotros, sin excepción. Entonces, Dios crea al hombre, no crea al hombre y a la mujer separadamente. Primero del polvo saca hacia el hombre y después del polvo hacia el hombre. No. Es el hombre que toda la raza humana viene. Entonces, Él crea al hombre y del hombre Él crea a la mujer. O sea que esa misma persona en la raza humana está conectada orgánicamente a Adán. Todos nosotros estamos conectados a Adán. ¿Okay? Todos nosotros estamos conectados a Adán. Si vas al inicio primordial, es Adán, un hombre. Entonces, eso es muy interesante. ¿Okay? Véanlo de esa manera y se van a dar cuenta el orden divino. ¿Okay? No es que venimos del hombre y la mujer. Sí, en el desarrollo se incluye al hombre y a la mujer, porque uno no puede crear sin el otro. Pero el material original viene del hombre. ¿Se dan cuenta? El hombre tiene hormonas masculinas y femeninas. La mujer tiene hormonas masculinas y femeninas. O sea, es un diseño maravilloso. Él da el porcentaje adecuado para que salga varón o hembra.
Solamente Dios puede hacer eso. Él sabe la cantidad de personas que necesitan la faz de la tierra. Él sabe lo que va a hacer el hombre también. Él sabe que en la China iban a matar a todas las niñas. ¿Okay? Ya no lo están haciendo, pero antes las mataban. Si no era varón, ¡pum!, los mataban. Solamente querían varones porque eran los que podían trabajar la tierra y podían, y solamente que tenían la política de un solo niño, y eso era un problema, pues era una mortandad impresionante la que hicieron ellos. Entonces, ese es el motivo por el cual Jesucristo puede venir y morir como sustituto por toda la raza humana, y por eso se le conoce como el último Adán. ¿Se dan cuenta? El primer Adán es donde viene toda la raza humana, el último Adán es el que muere por toda la raza humana. Todo concuerda perfectamente, señoras y señores. Entonces, ¿por qué? Porque en su humanidad él está relacionado orgánicamente a todos los otros miembros de la raza humana. Muy interesante. Si lo ves desde el inicio, te das cuenta de esto. Entonces, si tienes dos orígenes distintos para el hombre y para la mujer, entonces no tuvieras ese tipo de unión orgánica en la raza humana. Pero debido a que él hace las cosas de esa manera, hay esa unión orgánica. Entonces, esta es una de las razones que no puede existir una salvación ni un salvador para los ángeles. Esto es algo muy interesante. A mí me lo han preguntado y les voy a dar esta información porque esta información está fuera de serie, señoras y señores. ¿Okay? Para ustedes, muchas personas la han hecho. ¿Cuál es la salvación de los ángeles? Bueno, resulta que los ángeles son hechos directamente de la mano de Dios. No se procrean a sí mismos. Dios hace este ángel y Dios hace este ángel y Dios hace este ángel, todos diferentes. Él puede hacer ángeles que no se parecen a un ser humano. ¿Okay? Es más, puede hacer ángeles que se asemejan a animales. ¿Okay? Ángeles que se asemejan a animales. Son ángeles de Dios. ¿Okay? Y son pensantes, son seres pensantes. Entonces, pero no puede existir un salvador para los ángeles de esta manera porque todos son hechos diferentes. No tienen la misma genética. No comparten la misma genética. Son diferentes. Entonces cada ángel fue una creación individual y no existe un padre y una madre angélica produciendo bebés angélicos. ¿Okay? Entonces cuando tú ves, por ejemplo, ¿cómo pintan a los angelitos? Pintan angelitos negros, ¿verdad? Los bebés angelitos con sus alitas. Eso no existe, señoras y señores. Eso viene de la religión. ¿Okay? Cuando tú conoces la palabra, te das cuenta, bueno, ¿y esto qué pasó? ¿Verdad? Y claro, de ahí se desarrolla una serie de cosas, porque si tú pones algo aquí, eso, el hombre con su imaginación lo hace una gran producción. Al hombre le fascinan las películas, porque le fascina hacer producciones mentales, ¿verdad? Entonces, todo eso lo tenemos que tener en mente. No existe tal cosa. Pues bien, entonces, aquí, regresando a este versículo bíblico, les doy todo esto que les estoy dando es trasfondo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando dice sopló en su nariz el aliento de vida, esta es una palabra muy importante y es utilizada a través del Antiguo Testamento para describir la naturaleza y las características de la vida humana y de la vida también de los animales, porque los animales también respiran. Hoy en día nosotros salimos con todo tipo de definiciones. ¿Cómo sabemos que alguien está vivo? ¿Cómo sabes que alguien está vivo? Bueno, se dice hoy en día que el encefalograma es el que te determina si la persona está viva o no, ¿verdad? Antes de eso decían que se necesitaba un electrocardiograma. Ya ustedes saben cuál es la palabra cardía. La cardía es corazón. Entonces, si el corazón no está latiendo, la persona está muerta. Pero entonces ahora hablan del encefalograma, que tiene que ver con céfalos en el latín, que quiere decir cerebro. Las ondas del cerebro están funcionando o no están funcionando. Entonces, salimos con todo tipo de definiciones. Pero bíblicamente, ¿cómo sabemos que estamos vivos? Cuando una persona entra en coma, por ejemplo, cuando tiene cuando tiene una enfermedad debilitante o cuando llega la etapa final, ¿cómo podemos saber que ya ha muerto? Pues la descripción que utiliza la Biblia para la vida y la presencia de la vida es la palabra neshama. Yo se las he puesto aquí y se las voy a volver a poner porque le estoy poniendo pues las palabras en el hebreo. ¿Okay? Neshama. Una sola palabra, neshama, que es vida, el soplo de la vida. ¿Okay? Y aquí con esta palabra entonces podemos ver algo muy interesante. Es traducida el aliento de la vida, el soplo de la vida, el hálito de la vida. Y lo primero que Dios hace es crear la casa biológica. Primero prepara la casa donde va a poner a la persona, ¿verdad? Y para el alma que es inmaterial. O sea, primero la parte física material para poner el alma que es inmaterial, que no se puede ver ni tocar. Entonces, cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra, Él está construyendo una casa terrenal
que es una vasija de barro, donde va a estar el hombre o la mujer, para la parte inmaterial del hombre. Entonces la pregunta que debemos hacer es, entre el tiempo en que Dios forma el cuerpo físico y el tiempo en que Dios da el aliento de la vida al cuerpo, que es cuando imparte pues el alma, la parte material del hombre, inmaterial del hombre al cuerpo humano, si alguien entra en ese proceso y destruye el cuerpo, ¿se considera como un homicidio? ¿Ok? ¿Sí entendieron la pregunta? Si antes de que pasara eso, antes de que le imputara la vida del alma, ¿se considera un homicidio? Si no era vida humana. ¿Ok? Muy interesante. Claro está que yo les he dado definiciones anteriormente, pero hoy les voy a dar una cantidad de información adicional para que puedan tener esto muy claro. Lo que tenemos en este punto es la formación del cuerpo, en otras palabras, que es la vida biológica, y cuando Dios da el aliento es cuando la vida del alma es que llene a la persona. Y eso no es sino hasta que los dos son unidos que tienes la vida humana completa. Pues entonces tenemos que contestar algunas preguntas, porque no puedes descartar el asunto de la vida biológica así nomás, que es vida biológica para matar, no. Dios le da un peso extraordinario a la vida biológica porque Él es el que la diseña para que se cree. Entonces, ¿continúa Dios el mismo patrón durante todo el periodo de la creación o solamente es inicial con Adán y Eva? ¿Cuándo y cómo imparte Dios el alma? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el momento en que Dios imparte el alma? ¿Y cómo han sido entendidos estos por los teólogos a través de los tiempos? Nos interesa mucho saber lo que piensan los teólogos, porque ya les comenté que hay teólogos que están en dos campos, primordialmente, pero son teólogos que aman a Dios, son teólogos inteligentísimos, son teólogos que han hecho una investigación profundísima. O sea, por los dos campos se han hecho las investigaciones. Entonces, ¿cómo podemos saber cuándo el alma inmaterial está verdaderamente presente en el individuo? Y esa es la pregunta esencial. ¿Okay? Entonces, la otra pregunta es, ¿cuál es la importancia del feto en el desarrollo físico de la vida en la matriz? La Biblia nunca disminuye la importancia del cuerpo, señoras y señores. Es muy importante porque es lo que está utilizando Dios para lograr la vida humana. Pues entonces tenemos que Dios respira el hálito de la vida a la vida biológica, el que es el barro, pues, y después el hombre llega a ser un ser viviente. Entonces la vida biológica más la vida del alma forman parte de la vida humana completa. Lo que nosotros podemos ver en términos de una observación es que el hálito o aliento parece ser una definición bíblica de la presencia de la vida. ¿Okay? Esa es la presencia de la vida humana. Entonces vamos a ver los diferentes versículos bíblicos porque eso es lo que nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa la información bíblica, la que Dios le dio al pueblo de Israel y la que nos da a nosotros en el transcurso de la iglesia. Entonces vamos a Génesis 7:22. 7:22. Todo aquello cuya nariz había aliento, Neshama, ¿se dan cuenta de la palabra? Se las puse porque está traduciendo, había aliento, es Neshama, de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme murió. ¿Okay? Entonces, vida y muerte. Si tiene aliento, está vivo, si no tiene aliento, está muerto. ¿Okay? En Deuteronomio 20:16 nos dice, pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en heredad, no dejarás con vida a nada que respire. Neshama. Esto es interesantísimo, porque aquí la instrucción para el pueblo de Israel, estamos hablando del libro de Deuteronomio. Deutero es la segunda ley, nomos es ley, deutero, nomos, segunda ley, ¿verdad? La primera ley se da en el Éxodo, pero aquí tenemos la segunda ley, que es la expansión de lo que le da Dios a Moisés y se le está aplicando al pueblo. Esta es la parte que el pueblo entiende. La otra parte se la da a los sacerdotes, pues, que tenían que conocer estos asuntos. Pero entonces, aquí vemos que Él les está diciendo que cuando lleguen a tomar posesión del pueblo, de la tierra que no dejen nada con vida. Nada que respire tiene que tener vida. Eso incluye animales. Una mortandad increíble. Cuando ustedes recién comienzan a ver la palabra de Dios, ¿verdad? Y leen esto y dicen, pero ¿esto qué es? ¿Qué Dios tan sanguinario? ¿Cómo es posible? Lo que pasa es que eso estaba cundido ya había llegado a tal punto de maldad que Dios lo tenía que destruir. Como va a ser finalmente con el pueblo, con la raza humana. Solamente se salvan los que se salvan. Pero no se preocupe que
Él le da estas instrucciones para que el pueblo de Israel, los israelitas, destruyeran a los paganos. Pero ¿qué pasa? ¿Dios es arbitrario? No, porque al mismo pueblo de Israel que no seguía las instrucciones y llegaba a ese punto, también los mataba. Ahora, nosotros decimos matar suena muy fuerte. Bueno, todos nosotros vamos a morir. ¿Ok? Todos nosotros. Llega un momento que Dios nos saca de aquí. Te moriste, pum, como decía Venezuela. Te moriste. ¿Ok? O sea, que aquí nadie sale con vida. El aliento termina y ahora, si tú tomaste la decisión correcta, vas a tener vida eterna con el Señor. Pues si no, de otra manera, pues ahí no hay nada. Entonces, aquí vamos a concluir aquí porque tengo mucho que decirles y pues tengo que tomar más tiempo. En la segunda clase les voy a dar mucha más información. Les voy a dar otro versículo bíblico que habla de esto y vamos a continuar. Ya les di el trasfondo, que es lo interesante. Ahora les voy a dar, ya les di el perejil, ya les di todo lo que se rodea para que lo entiendan. Ahora les voy a dar la carne y las papas, como quien dice. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que estamos estudiando y te pedimos que en nosotros esto tenga una producción extraordinaria para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.